Padre Celestial. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, divino Salvador, porque no pasamos desapercibidos delante de tu presencia. Siempre tienes un tiempo, siempre tienes una esperanza para nosotros. A tus pies estamos, Señor. Enséñanos a meditar en tu palabra, corrígenos, guíanos, Señor, porque queremos aprender de ti. Permítenos, Señor, no solamente aprender, sino hacer caso omiso de lo que tú has dejado ya escrito para la gloria de tu nombre. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Bien, mis hermanos, vamos a situarnos, por favor, en la página número 1. El tema de hoy lleva por título El pecado hoy. El pecado hoy. Estoy tratando de encerrar para no expandirme tanto. El pecado hoy. ¿Cómo está el pecado hoy? Amén. Amén. ¿Cómo sería el mundo si no hubiese guerra, ni homicidios, ni robos, ni pleitos familiares? ¿Cómo sería si todos los hombres fueran perfectos como lo fue Adán antes de pecar? Sería un lugar bello, ¿verdad? Al comparar nuestro mundo pecaminoso con un mundo sin pecado, se nos da una idea de cómo es el pecado. El pecado ha sido definido de la siguiente manera: cualquier pensamiento, palabra, acción, omisión o deseo contrario al carácter de Dios. La palabra pecado se refiere a toda iniquidad y a la corrupción espiritual del alma. Permítame, ahí está. El problema está en la parte emocional del hombre, en la parte afectiva del hombre. Al hombre le gusta, por eso nosotros tenemos que llevar cautivos espíritu, alma y cuerpo. Usted puede llevar su espíritu cautivo, pero el gusto, su pasión, su debilidad, la tiene que llevar cautiva a la obediencia del Señor, para que Cristo tenga absoluto control en sus emociones, en sus debilidades, como son los sentimientos. Tocó una parte no solamente espiritual, sino afectiva. Las emociones que nosotros llevamos, somos emocionales. Esto es indiscutible, pero nuestras emociones, junto con nuestras debilidades, las tenemos que llevar cautivas a la obediencia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Usted puede ser un gran hombre, una gran mujer de Dios, pero no se le olvide que estamos andando en un mundo lleno de contaminación. Usted no sabe quién es su amigo, su hermano, su primo, su tío, o su hermano en la iglesia, o su compañero de trabajo. Usted no sabe si es un brujo. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a combatir nuestra debilidad? ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento, toda debilidad y toda emoción nuestra, cautiva a la obediencia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre le da autonomía, o sea, autoriza a Cristo para que tome control de sus debilidades y de sus pensamientos, entonces cuando usted es atacado en el Espíritu, Dios, el cual tiene control de sus emociones, automáticamente bloquea estos ataques. ¿Sabe por qué? Porque le estamos dando la preeminencia a Jesucristo, de que Él tome control de la parte afectiva mía. Ese es el problema, sí, hermano. La palabra pecado se refiere a toda iniquidad y a la corrupción espiritual del alma. Es el opuesto del carácter de Dios. La Escritura define el pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado.
Leamos Romanos capítulo 14, versículo 23. Vamos a leer algunos versículos que es importante. Si alguien quiere una copiecita de estas, yo se lo presto, le saca la copia y me lo regresa. ¿Les parece bien a ustedes, hermanos? Porque vale como $10 las copias. Y tú sabes. Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Léame otra vez, por favor, y nos dice dónde está ubicada la cita. Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Dese cuenta, aquí hay algo muy poderoso, muy profundo. Pero el que duda de lo que come, por eso es importantísimo orar por los alimentos, hermanos. Es muy importante. No es un misticismo, no es cuestión de misticismo, es cuestión de obediencia. Tenemos que orar por los alimentos. ¿Usted quiere ver el poder que tiene la oración con los alimentos? Veamos la viuda de Sarepta de Sidón. Elías, el profeta, se acerca a la casa. En Sarepta de Sidón solamente vivían viudas, mujeres pobres. Y se acerca al profeta y le dice, a una casa cualquiera, él la eligió, le dice: mujer, ¿tienes algo de comer para mí? Y mire cómo le responde esta mujer, le dice: sí, Señor, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer una torta para mi hijo y para mí, y después moriremos. Pero él no era el profeta Elías, era el Señor. Gloria a Dios. Escucha lo que le voy a decir. Le dijo: prepáramela a mí primero. Le dijo el profeta. Le dijo: sí, Señor. Gloria a Dios. Le preparó la torta y se la dio a él. Y le dijo: nunca escaseará la harina y el aceite en tu casa. Gloria a Dios. Aleluya. La harina y el aceite tipifican los bienes materiales y la presencia del Eterno en su vida. Aleluya. Nunca escaseará. La tacañería no va con nosotros, hermano. El tacaño tiene todo lo que quiere, pero no lo disfruta. Sí, hermano. Nosotros, la viuda de Sarepta de Sidón, para mí ese pasaje ha sido de inspiración en mi vida personal. ¿Sabe por qué? Porque es Dios pidiéndote a ti algo. El Señor nos enseña a ser dadivosos y generosos. Una cosa es ser dadivoso y la otra cosa es ser generoso. Usted puede dar una dádiva así de pequeñita, pero hay que darla con generosidad, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sigamos, hermano. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios le cuenta esto como pecado. No es cuestión de interpretación, hermano. Es cuestión de obediencia. Es cuestión de acción. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan, porque el reino de Dios consiste en acción. No solamente palabras.
las palabras tienen que ir acompañadas con la acción. Amén. Siga, por favor. El pecado es infracción de la ley. Leámoslo, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Toda justicia es pecado. Amén. Siga, hermano. El origen del pecado. El relato del origen del pecado en el mundo se encuentra en Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 8. Leámoslo, por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios nos ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles. Ustedes saben que la serpiente andaba erguida, ¿no? No se arrastraba. Andaba erguida. Sigan. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo... ¿Esa muerte, qué tipo de muerte era? Espiritual. Todavía tiene efecto de esa muerte, hermano. Todavía. ¿Por qué el hombre tiene que recibir a Jesucristo? Porque está muerto en el pecado. Es una herencia macabra que tenemos. Por eso el hombre tiene que ir a los pies del Eterno y reconciliarse con Dios, porque pecó contra Dios. Nosotros nos tenemos que reconciliar con el Eterno todos los días, 24 horas al día. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre lo ofendemos, siempre pecamos contra Él. Por eso yo no sé, me imagino que la persona que no tiene una, no muy estrecha o muy íntima, pero que no tiene una comunión con Dios, no sé cómo puede sobrevivir. Es difícil sobrevivir sin tener una estrecha comunión con el Eterno, hermanos. ¿Sabe qué nos lleva a los pies del Señor? Nuestra necesidad. Y nuestra necesidad es muy grande, hermanos. Muy grande. Síganme. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Está bien. Esa historia se la sabe hasta un niño de kinder. Y nosotros los viejos también, ¿no? ¿La ponemos en obra o por obra? No. Y el diablo vive todo el tiempo. Es un buen comunicador. Sigan, hermano, por favor. Antes de que el pecado entrara en el mundo, el hombre era puro y santo. Vivía una vida muy feliz y estaba contento con todo. Él llevaba la imagen de su creador. No sabía nada de la culpa ni de la muerte. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Porque no la conocía. Sí. El hombre estaba libre de toda condenación y gozaba de comunión con Dios. Pero después que Satanás engañó a Eva, apareció entonces la primera transgresión del hombre.
como dice en Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Lo que leímos hoy, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La naturaleza del hombre fue cambiada. En vez de ser bueno en gran manera, Génesis capítulo 1, versículo 31, siga adelante. como lo hizo Dios. Ahora Dios tuvo que decir del hombre, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, 23. El pecado de Adán y los pecados nuestros. Ser un pecador no depende de la clase o el tamaño de los pecados cometidos. Un hombre roba una manzana y otro hombre roba $1000. Delante de Dios los dos son culpables. No por robar una cosa grande o pequeña, sino por robar. Cuando Dios nos dice una cosa y hacemos otra, lo que nos aparta de Dios es el hecho que fuimos desobedientes. No nos engañemos, pues pensando que los pecados nuestros no son tan malos como los de las otras personas, por tanto, aunque nuestro pecado parezca muy pequeño, será suficiente para apartarnos de nuestro Dios. El pecado de Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido no parece importante en comparación con los pecados y crímenes graves que se cometen en la actualidad. Permítame. Hay algo muy importante aquí. El pecado de Adán y Eva cuando comieron del fruto. El problema radica en que nosotros, esto no es un estándar, no es un favor que le hacemos a Dios, es una obligación. Él nos creó a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios nos creó. Por eso es importante que nosotros llevemos espíritu, alma y cuerpo cautivos, o sea, presos a la obediencia del Eterno, para que lo que salga de ti o de mí sea bajo la supervisión de Dios. Amén. Ese es el problema que tenemos los hombres. El hombre perdió su poder en el jardín del Edén, pero el hombre se recupera cuando viene a los pies de Cristo. El Señor lo restaura. Dese cuenta una cosa, que el primer Adán era llamado hombre viviente, espíritu alma viviente, y el postrer Adán es espíritu vivificante, el que genera la vida en nosotros. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre salió el pecado y se abolió el pecado a través de Jesucristo, allá en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, yo les invito, les ruego, les suplico que lleven su espíritu, alma y cuerpo cautivo a la obediencia del Señor. Señor, toma control de mis emociones, de mis reacciones, de mi carácter, de mis pensamientos, de mis debilidades. Toma control, sujeta este cuerpo a tu obediencia. Amén. Le voy a hacer una pregunta, ¿lo hace? Tenemos el manual, hermano, en las manos, pero no lo hacemos. Porque entre el esposo y la esposa hay una corriente que choca. No son dos polos opuestos, son dos negativos y dos positivos, van a chocar siempre. ¿Por qué hay tantos problemas en las parejas? Porque todos quieren tener la razón. El sabio cede la razón. ¿Sabe por qué la cede? Por un principio bien elemental, porque es suya. La tiene, la cede y la otra persona se la da sin que usted se la pida. Ahora voy a explicar esto.
Usted cede la razón, pero la otra persona dice, la verdad la razón la tiene ella o él, o ella o él se le entrega, es suya. Porque la razón la tiene el Señor. Lo que pasa es que nosotros no sabemos administrar las cosas de Dios. Así es, amén. Oiga, hermano, si en lo poco para tomar determinaciones no somos sabios y no pedimos la dirección de lo alto, Amén. imagínense las cosas mucho más profundas, más delicadas. Síganme, hermano. Sin embargo, su pecado bastó para separarlos de Dios y traer sobre ellos y sobre su descendencia la condenación de muerte. Número 1, el pecado de Adán. Un solo pecado destruyó la pureza, perfección, santidad y la vida del hombre. Este pecado no consistió solamente en extender la mano y tomar el fruto del árbol prohibido. Tomar el fruto fue solo el resultado del hecho de dejar a Dios y seguir a Satanás. El pecado, por lo tanto, fue la condición del alma y no solo la acción de la mano que cogió el fruto. El hombre perdió su relación con Dios y por eso llegó a ser pecaminoso. Del pecado de Adán recibimos la corrupción de la naturaleza humana, la mortalidad y la separación de Dios. Permítame. Quiero decirles algo al respecto. La mujer ha sido, en cierta forma, segregada y algunas personas sin escrúpulos han hecho de esto una doctrina que es por culpa de la mujer. No es culpa de la mujer, porque la mujer no lo obligó. La mujer no lo obligó. Quizás lo sedujo, pero de todas formas era su mujer, hermano. El problema es que cuando el hombre pierde su contacto y su relación con Dios, el hombre falla. Es propenso a fallar. Ahora permítame abrir un paréntesis y meterme en una área un poquito así medio escabrosa, ¿no? Yo no puedo culpar a mi mujer, mi esposa, mi compañera, de mis fallas, porque ella no me obliga ni me puso una pistola. No. Somos nosotros los que nos desconectamos de Dios. No quiero decir que el hombre es más importante que la mujer, pero quiero resaltar algo para que nosotros como hombres verdaderamente tomemos control de esta situación y seamos de bendición para muchas mujeres. El Señor formó al hombre, lo formó, no lo hizo, lo formó. Formar es una cosa y hacer es otra. No es lo mismo tomar polvo que tomar barro. No es lo mismo. El Señor lo formó a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo hizo, lo formó. Ahora, ¿cómo es posible que una mujer lo seduce y le echan la culpa a la pobre mujer? Claro está, ¿qué tipo de influencia traía ella? Ya había sido contaminada. Ahora la pregunta que salta a relación es, ¿el Señor no sabía eso? Claro que sí lo sabía, porque no hay algo que suceda del cual Él no tenga control. Él pudo haber impedido eso, pero si eso lo hubiese hecho el Señor, hoy en día, con todos los grandes científicos de la palabra hubieran dicho, esa es la culpa del Señor.
Porque la gente cree que nosotros somos, Dios nos maneja como marionetas a nosotros. No. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro. Y ese Espíritu es el que libera en nosotros poder para ayudar, el que genera la pasión, el que genera la gratitud al Eterno. Amén. Él produce el querer como el hacer de las buenas obras en nosotros. Ese es el poder del Espíritu del Eterno en nuestras vidas. Ese mismo Espíritu lo tuvo Adán. Lo que pasa es que no tenía consejero, tal vez. Sigue. Esta condición se ha transmitido de generación en generación y conduce a cada persona al pecado propio. Solamente la sangre de Jesucristo puede quitar esta mancha. Salmo capítulo 51:5. Lea Romanos capítulo 2 Corintios 5:14 y adelante. Por favor. 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Sí. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Usted y yo estamos muertos. Sí, amén. Vivos para Cristo, pero muertos para el pecado. El pecado no tiene absolutamente ninguna autoridad ni nada que ver con nosotros. Ustedes y yo podemos tener muchas oportunidades para pecar o para robar o para hacer cosas indebidas, pero no lo hacemos. Vivos para Él, pero muertos al pecado. El pecado no tiene ningún negocio con nosotros. Somos libres. El Señor nos libertó en la cruz del Calvario. Nos hizo libres. Porque en ustedes y en mí mora el Espíritu del Eterno que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así es, amén. Esa es la enorme diferencia. Tenemos problemas de toda índole, pero espirituales no, hermano. Usted puede luchar con el carro, con su salud, con todo lo que usted quiera, pero su espíritu le pertenece al Eterno. ¿Sabe por qué? Porque usted le ha cedido el total control de su vida al Eterno. Sí, hermanos, así trabaja Dios. Vamos a Efesios 2:3, por favor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El problema está en el pensamiento. Así es, amén. Siempre hemos sido enfáticos en llevar nuestros pensamientos, emociones, debilidades, cautivos, presos a la obediencia del Eterno. ¿Sabe para qué? Para que de nosotros salga solamente lo que Dios permite. Y cuando eso pasa, hermano, usted se siente bien, hermano. Sí, amén. Se siente bien. Porque las pruebas, la lucha, las tribulaciones y las tentaciones están a la orden del día. En toda parte. Te voy a contar un caso que me pasó a mí. Era el año 1994 en Los Ángeles. Yo manejaba un Benz del aeropuerto. En 1994 fue el Mundial de Fútbol en California. Y
yo fui a recoger dos muchachas francesas del hotel para llevarlas al aeropuerto. Bueno, fui y las llevé, las dejé en el aeropuerto, y cuando llegué al holding lot donde nos parqueamos para recibir los otros pasajeros, se subió un compañero y ¿cómo te fue? Y vio una maletica detrás de mi asiento. Ok. Entonces la miré y estaban los pasaportes y una cantidad de dinero en la maleta. Dije, esta muchacha fue la que acabo de dejar en Air France. Me fui hasta allá y las muchachas estaban locas buscando. Traía $9,000 en su maleta. Y me bajé del carro, me fui a buscarlas, las encontré. ¿Sabe cuánto me dieron? $50. Pero ¿sabe qué, hermano? Pues yo no estaba muy contento tampoco, ¿me entiende? Porque uno vive mundano pues con $50 y todo el favor, no, hombre, no. Pero aunque no era cristiano me sentí bien, porque son los principios, hermano, los principios que usted tiene, hermano. Aunque usted no sea cristiano, pero tiene buenos principios. Le enseñaron a respetar, le enseñaron a que lo que es suyo, y lo que es de los demás es de los demás. Amén. Síganme, hermano. Los pecados cometidos. Cuando el pecado existe en el corazón, este se manifiesta de algún modo en la vida de la persona. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Síganlo, sí. Por tanto, del corazón salen los malos pensamientos. Oiga, del corazón. ¿Dónde está el corazón del hombre? Aquí está. Por tanto, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo capítulo 15, 19 al 20. ¿Lo leemos ese? Sí, por favor. Quiero que se aprendan esa cita. Mateo 15, versículo 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Oiga, salen, no entran, salen. O sea que ya estaban ahí, hermano. Sigue hablando y lo verás. Lo contaminados que estamos nosotros. Es más, casi estamos poseídos. Que el Señor reprenda a Satanás. Empiézalo, por favor. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Salen los malos pensamientos. ¿Y cómo salen los malos pensamientos si nunca entraron? Sí. Los homicidios. Los ¿Cómo así? adulterios. ¿Los qué? Adulterios. Aleluya. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Okay, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. ¿Se acuerdan la de Pilatos? ¿Se lavó las manos? ¿Usted se lava las manos? Hay que lavarse las manos, hermano. Tenemos que estar limpios. Hermanos, por favor, le voy a pedir un favor grande. Lean Mateo capítulo 15, del versículo 19 al 20. Y se van a dar cuenta en su casa. Es más, hágame un estudio para el domingo. No, voy a hacer un estudio de esto para el jueves que viene. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, qué tan embarrados estamos nosotros hoy. Bien embarrados. Síganme.
Sigamos. A veces escuchamos la pregunta, ¿soy yo responsable por el pecado de Adán? No, pero el pecado de Adán, o mejor dicho, la naturaleza pecaminosa que heredé de Adán, me hará pecar. Y eso sí me condenará delante, Y eso sí me condenará delante de Dios. Número 3. Los pecados de omisión. Esto es cuando no hacemos las cosas que sabemos que debemos hacer. Dios... Repítalo porque parece un trabalenguas, hermano. Los pecados de omisión. Esto es cuando no hacemos las cosas que sabemos que debemos hacer. Dios... Esto es cuando sabemos que debemos hacer que no tenemos que hacer las cosas que debemos hacer. Esto es... Léalo otra vez, hermano. Esto es cuando no hacemos las cosas que sabemos que debemos hacer. Dios, por medio de... Le voy a hacer una pregunta. ¿Habían leído ustedes este? ¿Saben? Sigan. Por medio de Santiago nos dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4 versículo 17. Si sabemos que Dios quiere que hagamos algo y no lo hacemos, pecamos. El pecado imperdonable. Este tema fue debatido varias veces por Cristo y los apóstoles, y la seriedad del mismo exige que lo volvamos a revisar. Repítalo otra vez, por favor. Este tema dice el pecado imperdonable. Este tema fue debatido varias veces por Cristo y los apóstoles, y la seriedad del mismo exige que lo volvamos a revisar. A continuación citamos algunos versículos de la Biblia sobre el tema. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere. Permítame. En muchas de las ocasiones tenemos un pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. El problema radica en que no sabemos si es una orden del Espíritu o es algo muy personal nuestro, o estamos yendo en contra del mismo Espíritu de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, siempre he sido enfático en esto, porque este no es el ring de boxeo del diablo, que el Señor reprenda a Satanás. Amén. Es aquí donde trabaja el Señor. Es aquí donde tiene que anidar y vivir el Espíritu del Eterno, que controla nuestras emociones, nuestros pensamientos, que lo que sale de nosotros tiene que ir supervisado por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sí. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, capítulo 12, 31 y 32. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a crucificar a Jesucristo después de que Él ya fue a la cruz del Calvario y nos liberó? Amén. De eso está tratando Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Estos versículos a los cuales ustedes tienen acceso no les voy a llamar una fortuna, es
es el poder grande que Dios tiene sobre nosotros. El hecho de tener acceso a estos versículos nos previene, nos aparta del pecado, aún de la propia maldición. Muy importante, hermano. El problema del pecado es eterno. Es eterno. Siga, hermano, por favor. Nuestro Salvador dio la solemne advertencia contra el pecado imperdonable, porque los fariseos lo acusaron de echar fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios, atribuyéndole así a Satanás el poder que solo Dios posee. Mateo capítulo 12, versículo 24. ¿Lo leemos? Es lo que acabamos de leer. Sí. Con relación a la blasfemia contra el Espíritu Santo, bien se ha dicho que no es por falta alguna del poder de la sangre de Cristo que jamás se perdona este pecado, ni por falta de la misericordia perdonadora de Dios. Permítame. La sangre de Jesucristo es tan poderosa, que no solamente sana, no solamente resucita, sino que tiene un poder salvífico. Tiene poder salvífico. Solo el mencionar el nombre de Jesucristo, la virtud del Eterno está en medio nuestro, porque Él es el Espíritu vivificante. Él es el que nos da la vida. Él es el que genera en nosotros el querer como el hacer de las buenas obras, la presencia del Dios eterno en nuestras vidas. Dios vive, habita en cada uno de nosotros. Por eso usted, cuando hable con alguien, lo saluda, mírelo a los ojos, y no empiece como si fuera semáforo. No, así, mírelo a los ojos. La gente tiene que conocerlo a usted y conocerme a mí, que no somos cualquier persona. Podemos ser gordos, feos y bajitos, pero somos hijos del Eterno. Amén. En nuestro torrente sanguíneo fluye la sangre de Jesucristo, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No somos cualquier persona. Somos libres. Somos libres porque en nosotros habita el Espíritu del Eterno, hermanos. Ven, Padre Santo. Jesucristo es Espíritu. Jesucristo es Dios. Siga, hermano, por favor. Más bien, es porque los que cometen el pecado imperdonable desprecian y rechazan el único remedio para el pecado, el poder del Espíritu Santo que aplica al alma del hombre la redención por medio de la sangre de Cristo. Algunas personas temen haber cometido el pecado imperdonable. A ellos se les puede hacer una pregunta: ¿desea usted arrepentirse y dejar el pecado? Si la respuesta es sí, entonces no ha cometido el pecado imperdonable, pues una verdadera angustia y arrepentimiento por los pecados es la mejor evidencia que no se ha... Repita esto, una mejor evidencia. Una mejor evidencia. Repítalo. Si la respuesta es sí, entonces no ha cometido el pecado imperdonable, pues una verdadera angustia y arrepentimiento por los pecados es la mejor evidencia que no se ha cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu. Amén. La Biblia dice que para los que cometen el pecado imperdonable es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Sigan. No debemos concluir que alguien ha cometido el pecado imperdonable y dejar de llamarlo al arrepentimiento.
¿cómo podemos estar seguros que la persona ya no puede arrepentirse? Es por eso que sería mejor seguir llamando al tal, aunque creamos que no puede arrepentirse, que dejar de llamar a uno que pudiera. Perdón, Hay permítame. Al respecto quiero agregar algo más. Esto es muy peligroso, lo que acabamos de leer es demasiado peligroso, porque esto se presta para que nosotros entremos en tela de juicio para con otras personas. Nosotros no somos elementos de juicio para nadie. No somos elementos de juicio para nadie. Si tú ves a tu hermano tirado, o sea, ya no quiere nada con Dios, se apartó de la iglesia, se apartó, dejó las buenas amistades, ese hombre es digno de que tú y yo vayamos al rescate. Porque un día alguien oró por ti, alguien lloró por ti, alguien suplicó por ti, y el Señor tuvo misericordia y nos rescató. Por mí oró una mujer 17 años. Cuando el Señor me alcanzó, era una amiga de mi madre. Mi madre la llamó. Dejó Alberto y llegó a los pies del Señor. Hermano, 17 años. Y nosotros no somos ni capaces de orar por el vecino, hermano. Y que no nos cae muy bien tampoco, ¿no? Nos cae medio gordo. Hermanos, ¿cómo es posible? Nosotros cuando vayamos al cielo tenemos que llevar nuestras regavillas, hermano. Señor, mira, aquí me traigo todos estos también, mira. Esas son las regavillas que Dios quiere. Orar por los otros. Es que ella no se va a arrepentir. ¿Y usted cómo sabe? Si el que conoce el futuro es el Señor. Amén, amén. ¿Qué tal que se arrepienta y Dios lo levante y lo use con gran poder, hermano? No podemos desechar a nadie, porque Él siempre nos cuida, nos guía, y donde quiera que estemos, Él nos protege. Gloria. Hay personas que, teniendo en cuenta estos versículos, declaran que cuando un cristiano cae en pecado, nunca puede arrepentirse. Pasan por alto versículos como Santiago capítulo 5. Leamos Santiago 5, 19 al 20. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Estos versículos son para ejercer misericordia. Síganme. Leanlo, por favor. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Santiago 5, 19 al 20. Capítulo 5, versículo 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Oiga, el Señor no retarda su promesa, como algunos. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él siempre nos da una oportunidad. Él nunca dice, bueno, esta es la última oportunidad que te doy. No. Ese es el hombre el que habla así. Así es, amén. Así habla el hombre. ¿Sabe que ya me tiro hasta aquí? No más. El Señor siempre perdona. Siempre seguirá perdonando. Por eso no hemos sido consumidos. Así es, amén. Porque Él nos ha perdonado. Él ha sido tan bueno que su mirada nunca la quita de nosotros. Siempre Él está con nosotros.
nos regala la salud, el trabajo, el transporte, el casado, la comida, el techo, todo, hermano. La salud para poder ir a trabajar y traer el pan de cada día, mi hermano. Siga. 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Veamos. 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Dese cuenta. Es tan bueno Dios, hermano. Y en cambio de cortarnos, nos dice, bueno, ¿y cuándo te vas a reconciliar conmigo? ¿Ah, hermano? Todavía el Señor nos dice, bueno, ya es bastante, por favor, ya, ¿cuándo te vas a reconciliar? Vamos hoy. Ahorita no, Señor, porque tengo que ir a trabajar. Voy a comer ahorita, después de la comida. Siga, hermano, por favor. Las dos lecciones prácticas que podemos aprender de la enseñanza bíblica sobre el pecado imperdonable son: número 1, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Es el que acabamos de leer. Sí. Número 2, el hecho de que pecar contra el Espíritu Santo es el único pecado que pone al hombre más allá del arrepentimiento, destaca la gracia y la bondad de Dios. Lo que nos hace vulnerables al pecado. Número 1, la depravación heredada. Como dice Pablo, somos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3. Es decir, hemos heredado de Adán la tendencia hacia el pecado por medio de nuestros antepasados. Permítame. Nuestra herencia pecaminosa está en nuestra carne, hermanos. La carne que tú tienes y la carne que yo tengo está vendida al pecado, hermano. Y el problema es que no nos la podemos quitar de encima. Esta carnecita hay que llevarla para todas partes, pero hay que llevarla sujeta a la ley del Espíritu. Ahí es otra cosa, porque ahí ya prima el poder de Dios, pero ese es el que tú le das a Dios. Toma control de mis emociones, de mis debilidades, de mis reacciones, de mis pensamientos, de mis emociones, y llévalas cautivas y sujetas a tu obediencia, para que lo que salga de mí sea supervisado por tu Santo Espíritu. Eso no está escrito ahí, hermano. Lo tenemos que aprender. Para eso estamos aquí, para aprender. Ustedes me enseñan muchas cosas a mí, lo que pasa es que yo no se lo digo. Síganme. Los hijos tienen la inclinación a pecar porque le han heredado de sus padres, que también son pecadores. De manera que sobre los padres descansa una gran responsabilidad de enseñarle a los hijos a refrenar su naturaleza pecaminosa y luego a encontrar en Cristo el remedio para su pecado. El número 2, la tentación. Satanás. Permítame. La tentación es algo muy fuerte. Porque la tentación muchas veces es sin palabras, hermano. Un perfume. Y se queda así. Petrificado, hermano. Y aunque no sea bonita, nos descuidamos un poquito, nos salimos del espíritu y nos metimos a la carne
un par de minutos, ahí quedó preso el hombre. Le dijo al diablo, ¡quieto! ¡Freeze! No fue el Señor, fue el diablo. Ahí lo detuvo y ahí se lo conquistó. No quiero ser folclórico, pero es la verdad, hermano. Levante la mano al que no le ha pasado. ¿Sabe por qué lo dice así? Para que usted no levante la mano. Sigamos, hermano, por favor. La tentación, lea otra vez. La tentación. Satanás se aprovecha de la concupiscencia de los hombres. ¿Sabe lo que es concupiscencia? El pecado. ¿Algo más? El pecado que está dentro de nosotros. O sea, ¿Algo más? nuestros propios deseos. Ah, ya está. Tibia. Así es. Esos pecados, esos pensamientos desordenados son los que nos drenan el alma. Es como si usted le pone gasolina barata a su carro camina, pero camina como si fuera locomotora. Pero le pone la fina y parece un relojito, hermano. Lo mismo es el pecado, hermano. Cuando usted tiene por ahí y es como una piedra en el zapato, no haya usted qué hacer y la mueve para allá y la mueve para acá. La tiene en el zapato, sácala de ahí. Sí, hermano. Satanás se aprovecha de la concupiscencia de los hombres, tentándolos a pecar. Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Es atraído. ¿Y cómo es atraído? ¿Así, ciego? Leamos. Es atraído y seducido. Santiago capítulo 1, versículo 14. Esa es la ñapa. Es atraído y seducido. Leamos, por favor. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido por el almacencito que tiene aquí, ¿verdad? Aquí tiene una serie de desórdenes en su mente, que está en su corazón también. Tiene un poco de desórdenes y el diablo le puso la pistolita, el infrarrojo, dijo, ya lo tengo. Y le detectó todo lo que había. Con un solo pase magnético ya lo descubrió. Hay que tener sumo cuidado, hermanos. Por eso hacemos énfasis en llevar nuestros pensamientos, nuestras emociones, debilidades, reacciones cautivas, presas a la obediencia de Jesucristo. Amén. Cuando usted hace eso, esto queda sellado totalmente y el diablo no puede hacer absolutamente nada. Porque usted, su espíritu, alma y cuerpo está bajo la presencia y bajo la potestad del Eterno. Así es, hermano. Sigue. Por esta razón debemos huir de lo que atrae a nuestra naturaleza pecaminosa. Hay un dicho en el mundo que dice, ¿qué es mejor decir? Aquí corrió. ¿Para aquí? Sí. ¿No es? A ver. Que aquí corrió, que aquí quedó. ¿Sí o no? A ver, usted dígame la respuesta. ¿Qué prefieren ustedes? Aquí corrió. Corrió. Por aquí corrió, que aquí quedó. Sí, hermano. Aquí lo tengo. Sígame, hermano. Leamos Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Y después nos vamos a ir al break, sí, porque... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuchen bien esta historia, hermano, este versículo. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. ¿Sí? Está bien. Hermanos, lo que nosotros queremos y anhelamos de lo profundo de nuestro corazón es que nosotros todos contagiemos las personas que nos conocen, nuestros familiares, de lo que ustedes están aprendiendo, que ustedes y yo salgamos del anonimato, Sí, amén. que seamos conocidos por su santidad, su capacidad, su manera de ser. Hermano, porque en usted hay una calidad humana impresionante. Así es, amén. Que las palabras que usted lleva y trae, por ejemplo, son palabras de vida eterna, palabras que edifican, porque sus palabras son un ungüento para las almas enfermas, hermano. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a tomar un pequeño break, por favor. Padre Celestial, gracias. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno y reunir